Ministerio Internacional de Ortodoxia de la Doctrina Cristiana. Iglesia La Luz del Mundo. Escuela Dominical del día 26 de octubre de 2025. Tema: la fe de la Iglesia de Jesucristo. Dádiva divina que se manifiesta en certeza, convicción, seguridad y esperanza. A continuación se leerá una porción de una carta apostólica. Hay una bella frase en un himno nuestro: ¿lucharon otros por la fe cobarde he de ser? Yo no estoy hablando de nuestra época, me estoy refiriendo a los hermanos de la primitiva iglesia. ¿Por qué sufrir tanto si la iglesia se iba a ocultar? ¿Si ya no tendríamos predicación de la verdad? ¿Si los santos iban a ser recogidos por Dios? Consideraban que la fe se ejerce hasta el último momento de la vida. Fueron firmes en la fe, pero, además, estaban dejando un testimonio con sus vidas, para los que vendrían después de ellos, que somos nosotros. Así fue la vida de Job, David, Jeremías, Eliseo y tantos fieles de Dios, nos dejaron bellos ejemplos de fidelidad. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, Los Ángeles, K. 13 de febrero de 2022. Introducción al tema. Justificación. La fe en los integrantes de la Iglesia del Señor es conocimiento divino, porque nace por el oír la palabra de Dios. Esta fe gloriosa se confirma en diversas manifestaciones: certeza, convicción, seguridad y confianza. Cada una de sus manifestaciones por su autenticidad divina resplandece y brilla aún más en la adversidad. Al que posee la fe de Dios, las vicisitudes no le sorprenden, las luchas no le asustan, sabe que puede recrudecer el acecho del maligno, es consciente de cuanto puede permitir Dios en su peregrinar, la prueba de fuego no le toma desapercibido. En la certeza, está preparado para presentar defensa y dar razón de su fe, a quien se lo demande. En su convicción, abrazó la doctrina del Señor, adaptó su conducta y buenas obras a una nueva forma de vida, la que es agradable a Dios, es imitador de Cristo, actúa de acuerdo a esa fe viva, es luz del mundo. En la seguridad, sabe que Dios jamás hará algo en perjuicio del creyente o de sus hijos, tiene confianza en Dios, conoce al Señor y nada lo aparta, está en el hueco de la mano de Dios, y Dios es garantía de ganancia, jamás pierde. Cuando la fe se manifiesta en esperanza, en el creyente es una manifestación gloriosa, Dios es su esperanza. La esperanza le permite ver lo que no se ve, y la esperanza no avergüenza. Ante las más férreas batallas, la esperanza le anticipa, al poseedor de esa fe gloriosa, que solo es peregrino en esta tierra y va de paso, ante la dura lid, puede ver el triunfo de la fe, y le hace acreedor a una bienaventuranza gloriosa. Salmo 146, 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Cuando la fe se manifiesta en esperanza, en el creyente ocurre una revelación gloriosa, Dios mismo se convierte en su esperanza. No se trata de una expectativa humana ni de un simple deseo de bienestar futuro, sino de una convicción profunda de que el Dios eterno, fiel y soberano, cumplirá lo que ha prometido. La esperanza, nacida de la fe, le concede al alma del creyente la capacidad de ver lo invisible, de mirar más allá del dolor presente y del peso de las circunstancias. Es una luz que disipa las sombras del temor, una llama que no se apaga ni aun cuando todo alrededor parece perdido. Por eso el apóstol declara: la esperanza no avergüenza, Romanos 5:5, porque está cimentada en el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ante las más férreas batallas de la vida, la esperanza se convierte en el estandarte del alma. Le susurra al corazón herido que no está solo, que cada lucha tiene un propósito divino, y que su peregrinar por este mundo no es en vano. El creyente entiende que es extranjero y peregrino en esta tierra, un viajero que avanza hacia una patria celestial donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni muerte. En medio de la dura lid, la esperanza le permite ver el triunfo final de la fe. Le muestra el cumplimiento de las promesas eternas, y le da la certeza de que toda prueba producirá en él un peso de gloria incomparable. Así, el creyente se vuelve heredero de una bienaventuranza gloriosa, porque ha aprendido a esperar en el Señor con corazón firme y mirada celestial. Y así se cumple la palabra del salmista: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Salmos 146, 5. La fe divina nace por oír la palabra de Dios. La fe que posee la Iglesia del Señor no tiene su origen en milagros o beneficios recibidos del Creador, de los que toda su creación humana es beneficiaria, beneficios y milagros que el Señor al estar en la tierra propició a muchos, y aún así no creyeron en Él. La fe divina es de Dios, porque Él es quien la da, y la hace nacer en el creyente únicamente por escuchar su palabra verdadera. Judas vers. 3, Romanos 10:17. La fe verdadera, la que salva, transforma y sostiene,
No surge del esfuerzo humano ni de la simple admiración por los milagros que Dios hace. La fe que pertenece a la Iglesia del Señor tiene un origen celestial, no terrenal. No se produce por la vista ni por la experiencia sensorial, sino que nace al escuchar la palabra viva de Dios. El apóstol Pablo declara en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Esta afirmación establece el principio espiritual de que la fe no se genera en el hombre, sino que proviene de Dios mismo, quien la implanta en el corazón a través de su palabra. La fe, por tanto, es un don divino, Efesios 2:8, y su semilla germina únicamente en aquellos que escuchan la voz de Dios con un corazón dispuesto. No nace de los milagros ni de los beneficios. Durante el ministerio terrenal de Cristo, muchos fueron testigos de milagros asombrosos, enfermos sanados, muertos resucitados, panes multiplicados. Sin embargo, no todos creyeron en él. Esto demuestra que la fe no se produce automáticamente por ver el poder de Dios, sino por recibir su palabra y creerla. Los milagros pueden despertar admiración o gratitud, pero solo la palabra engendra fe, porque la fe no es una emoción pasajera ni una respuesta momentánea, sino una convicción espiritual arraigada en la verdad eterna. El Evangelio de Juan confirma esta realidad cuando dice: aun habiendo hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Juan 12:37. La razón es que la fe genuina no surge de lo visible, sino de lo revelado por Dios a través de su palabra. El milagro impacta los sentidos, la palabra transforma el corazón. La fe de la Iglesia es divina porque procede de Dios. La Iglesia del Señor no posee una fe fabricada por tradición, cultura o voluntad humana. Su fe es divina, porque Dios es su autor. Él es quien llama, habla y despierta la confianza en aquellos a quienes escoge. Esa fe le permite al creyente no solo aceptar las promesas de Dios, sino también contender firmemente por ellas, tal como exhorta Judas versículo 3. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí Judas subraya que la fe fue dada, no descubierta ni inventada. Es un depósito santo entregado a los creyentes para que la guarden, la vivan y la defiendan. En síntesis, la fe divina nace del oír la palabra de Dios, no de ver milagros ni recibir beneficios. Dios es el autor y dador de la fe, y la implanta en el corazón por medio de su palabra viva. La Iglesia posee una fe celestial, distinta de la fe humana, porque su fundamento es Cristo mismo, la palabra encarnada. El creyente verdadero no se sostiene por lo que ve, sino por lo que oye y cree de parte de Dios. Se manifiesta en certeza, convicción, seguridad y esperanza. La fe de Dios posee sus propias manifestaciones, debido a las causas por la cual Dios la da a sus hijos, tiene la misión de soportar las pruebas en todas sus formas, siempre y cuando se mantenga viva, condición y responsabilidad que recae en el creyente. Esta fe se manifiesta en certeza, convicción, seguridad y esperanza. Permanece firme no solamente cuando todas las cosas son favorables, sino que resplandece aún más cuando las cosas parecen adversas, y quien posee esta fe se mantiene inamovible como viendo al invisible, hasta obtener el fin de la fe, la salvación del alma. 1 Pedro 1, 5-9. La fe divina, la que procede de Dios y mora en el corazón del creyente, no es estática ni silenciosa, tiene manifestaciones visibles y poderosas. Es una fuerza espiritual viva, que se expresa en 4 dimensiones esenciales: certeza, convicción, seguridad y esperanza. Estas no son emociones pasajeras, sino evidencias del obrar de Dios en el interior de sus hijos. Una fe con propósito divino. La fe que Dios concede tiene un propósito eterno: sostener al creyente en medio de toda prueba y proceso. No es una fe para los días de abundancia o gozo solamente, sino también para los momentos de dolor, duda o escasez. Por eso Santiago declara: la prueba de vuestra fe produce paciencia, Santiago 1:3. Dios permite las pruebas no para debilitar la fe, sino para purificarla, fortalecerla y hacerla resplandecer. La fe es como el oro, su valor se revela cuando pasa por el fuego. Sin embargo, esta fe debe mantenerse viva, y esa es una responsabilidad que recae en el creyente. La fe no se conserva automáticamente, necesita alimentarse continuamente de la palabra, la oración y la comunión con Dios. Si el creyente descuida su vida espiritual, la fe se apaga, pero si la cuida, crece y se hace inquebrantable. Sus manifestaciones: certeza, convicción, seguridad y esperanza. Certeza es la seguridad interior de que lo que Dios ha dicho es verdad, aunque aún no se vea cumplido. La fe es la certeza de lo que se espera, Hebreos 11:1. La certeza se opone a la duda, es la firme confianza en la fidelidad del Dios que promete. Convicción
es la evidencia interior de lo invisible. No depende de lo tangible, sino del testimonio del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Es decir, sé que Dios lo hará, porque Él lo ha dicho. Seguridad, es la estabilidad del alma que confía en Dios sin vacilar, incluso cuando los vientos son contrarios. Es la paz interior que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús, Filipenses 4:7. Esperanza, es la proyección de la fe hacia el futuro. Es la certeza de que lo prometido por Dios se cumplirá en su tiempo perfecto. La esperanza es el fruto maduro de una fe perseverante. Fe que resplandece en la adversidad. La fe divina no se apaga ante la adversidad, sino que se vuelve más pura y luminosa cuando todo parece oscuro. El verdadero creyente no depende de circunstancias favorables para creer, su confianza está anclada en Dios mismo. Por eso, cuando todo parece perdido, la fe se eleva y declara: yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25. Esa fe le permite ver al invisible, como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible, Hebreos 11:27, y así resistir, avanzar y vencer. El fin de la fe, la salvación del alma. El apóstol Pedro lo expresa de manera sublime. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 1 Pedro 1, 5, 9. La meta final de la fe no es recibir bendiciones temporales, sino alcanzar la salvación eterna. Todo lo que el creyente vive, sufre y persevera en la fe, tiene como propósito esa recompensa gloriosa. En síntesis, la fe que Dios da se manifiesta en certeza, convicción, seguridad y esperanza. Su propósito es sostener al creyente en toda circunstancia y conducirlo hacia la salvación. Su fuerza se hace más evidente en la adversidad. Su fin es eterno, la salvación del alma y la comunión perpetua con Dios. La fe de Dios es certeza. La virtud de la fe en la Iglesia del Señor nació por oír la palabra de Dios, es decir, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, conocimiento que por la predicación de la palabra divina fue acrecentando y afirmando la fe. Se manifiesta en certeza, que es el conocimiento claro, preciso y objetivo para dar respuesta y razón sobre lo que el Hijo de Dios cree, es la firme comprensión en la palabra de Dios sin temor a errar. Tu palabra es verdad. Al ser certeza, se cree en Dios, en sus promesas, en su fidelidad y veracidad, en sus caminos, sus determinaciones y tiempos perfectos, para esperar el cumplimiento de todo lo que Él ha prometido. Segunda Pedro 1:3, Hebreos 11:1. La fe de Dios es certeza. La fe divina no es una emoción pasajera ni una mera inclinación del corazón, es una virtud celestial, un don que Dios ha depositado en la Iglesia de Cristo para que viva en verdad, firmeza y confianza. Esta fe nace por el oír la palabra de Dios, tal como lo enseña el apóstol Pablo, Romanos 10:17, y se desarrolla mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, según 2 Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. 2 Pedro 1:3. El conocimiento de Dios, recibido a través de la predicación de su palabra, no solo informa la mente, sino que transforma el corazón. Al oír la palabra, la fe crece, se afirma y se vuelve una certeza espiritual, una convicción firme y consciente acerca de la veracidad de todo lo que Dios ha dicho. La fe se manifiesta en certeza. La fe verdadera se manifiesta en certeza, y la certeza es más que un sentimiento de confianza, es un conocimiento claro, preciso y objetivo que otorga al creyente la capacidad de dar razón de su esperanza. 1 Pedro 3:15. No es una fe ciega ni irracional, es una fe iluminada por la verdad revelada de Dios, sostenida por su palabra eterna. Jesús mismo oró al Padre diciendo: Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Por tanto, la certeza del creyente no descansa en sí mismo, ni en las circunstancias, sino en la veracidad de la palabra de Dios, que no cambia, no falla y no miente. Certeza, creer sin temor a errar. La fe divina da al creyente seguridad absoluta de que lo que cree es verdadero, porque procede de la fuente infalible, Dios mismo. Esta certeza no depende de pruebas visibles, sino de la confianza plena en el carácter de Dios, en su fidelidad, en sus promesas y en sus caminos perfectos. Creer con certeza es decir con el corazón: creo en Dios porque su palabra es verdad. Confío en sus promesas porque Él es fiel. Espero en sus tiempos porque son perfectos. De esta manera, la fe se convierte en una luz interior que ilumina el entendimiento y da reposo al alma, incluso en medio de la incertidumbre del mundo. La fe da certeza de lo invisible.
El autor de Hebreos lo expresa con majestuosa claridad. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Aquí la palabra certeza implica una confianza firme, una sustancia espiritual que da realidad a lo que todavía no ha sucedido. La fe, por tanto, no imagina lo que desea, sino que anticipa lo que Dios ya ha determinado. Es la seguridad de que lo prometido por Dios ya existe en su voluntad, aunque aún no se haya manifestado en el tiempo humano. Conclusión. La fe de Dios es certeza, porque nace del oír la palabra divina. Crecen por el conocimiento del Dios que llama. Se manifiesta en convicción y firme comprensión de la verdad. Descansa en la fidelidad y veracidad de Dios. Permanece esperando con paciencia el cumplimiento de las promesas divinas. El creyente que posee esta fe no teme errar, porque se apoya en la roca firme de la verdad revelada. Tu palabra es verdad. La fe de Dios no se queda en el nivel del pensamiento o del sentimiento, se manifiesta en convicción. La convicción es la firme certeza interior de que lo que Dios ha dicho es verdadero, y de que su palabra es digna de confianza absoluta. Es la fe hecha sustancia en la vida del creyente, no es mera aceptación mental, sino una persuasión profunda del corazón, que transforma la voluntad, el carácter y la conducta. El creyente que posee esta fe no duda del poder, de la fidelidad ni de las promesas de Dios, porque ha sido plenamente convencido por el Espíritu Santo. Tal como Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4:21. Convicción, el fruto del oír y creer. La convicción nace cuando la palabra de Dios penetra el corazón y se arraiga en él. El creyente acepta no solo lo que Dios dice, sino también lo que Dios exige. Su vida comienza a alinearse con esa verdad revelada, y su obediencia se convierte en el testimonio visible de su fe. Pablo lo expresa así. Obedecisteis de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos 6:17. Esta forma de doctrina representa el molde divino al que el creyente se somete voluntariamente, dejando que la verdad de Dios moldee su mente, su conducta y sus decisiones. La convicción no solo persuade, sino que impulsa a actuar conforme a la fe. La convicción impulsa a obedecer. Cuando la fe de Dios produce convicción, el creyente no obedece por obligación, sino por amor y certeza. Su obediencia no es legalismo, sino respuesta agradecida al Dios que lo salvó. Esa convicción interior lo lleva a vivir conforme a los valores del reino, abrazando la justicia, la santidad, la misericordia y la verdad. De esta manera, su vida se convierte en una carta viva del Evangelio, un testimonio visible de la fe que profesa. Jesús dijo: Vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5:14. Y esa luz no proviene del esfuerzo humano, sino de la convicción firme que arde en el corazón de quien cree de verdad. La convicción imita a Cristo. La convicción genuina lleva al creyente a imitar a Jesucristo, el blanco perfecto de la fe. Cristo es el autor y consumador de la fe viva, Hebreos 12:2. En él vemos la obediencia perfecta, la confianza absoluta en el Padre y la fidelidad hasta la cruz. El creyente convencido busca seguir ese ejemplo, caminando con la mirada puesta en Jesús, confiando en su palabra y reproduciendo su carácter. Sus obras, su servicio y su amor son la evidencia viva de esa fe divina obrando en él. La convicción testifica. La convicción verdadera no necesita proclamarse con palabras, se evidencia con hechos. Las buenas obras del creyente son la demostración tangible de su fe, la manifestación externa de una verdad interna. Como escribió Santiago: Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. La fe de Dios en el creyente se hace visible a través de su conducta, su integridad, su perseverancia y su amor por los demás. Así, el mundo puede ver a Cristo reflejado en su vida. Conclusión. La fe de Dios es convicción, porque nace del oír la palabra y creerla con todo el corazón. Produce obediencia genuina y transformación interior. Lleva al creyente a vivir conforme a los principios del reino. Refleja a Cristo como modelo supremo de fe y fidelidad. Se evidencia en obras que glorifican a Dios. La convicción no solo cree, vive lo que cree. Y quien vive así, se convierte en luz del mundo y testimonio del poder de la fe divina. La fe de Dios es seguridad. La fe viva, al manifestarse en seguridad, exhibe plena confianza en Dios. Él es garantía de ganancia, jamás pierde. El amparo divino le hace sentirse seguro ante cualquier circunstancia por adversa que parezca, porque debajo de sus alas estará seguro. El creyente en el Señor es consciente de que le es concedido por Cristo, no solo creer en Él, sino padecer por Él.
Pero su seguridad y confianza en el Señor no le amedrenta y nada apaga su fe, nada lo aleja del Señor, ninguna situación por adversa que parezca le hace titubear. Con Dios no hay riesgos, con Jesucristo no hay pérdidas, porque aún el morir es ganancia. Salmos 91, 4, Romanos 8, 38-39. La fe viva, la que procede de Dios, no solo cree, espera y obedece, sino que también descansa en seguridad. Esa seguridad no es presunción ni autosuficiencia, sino plena confianza en Dios, el cual jamás falla. El alma del creyente se afirma en la verdad de que Dios es su amparo, refugio y fortaleza, y que en él no existe riesgo alguno. Él es garantía de ganancia, jamás pierde. La fe que se manifiesta en seguridad no teme a la adversidad, porque sabe que Dios sostiene todas las cosas y que nada escapa a su control soberano. Seguridad bajo el amparo divino. El creyente que ha depositado su confianza en el Señor vive bajo la cobertura del Altísimo. Sabe que, sin importar lo que ocurra, está guardado en el hueco de la mano de Dios. El salmista lo expresó con ternura y poder. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Salmos 91, 4. Esta imagen divina transmite paz. El creyente es como un hijo protegido bajo las alas de su Padre Celestial. Allí, las tormentas no lo destruyen, las pruebas no lo derriban. Puede enfrentar la vida con serenidad porque su seguridad no está en lo que ve, sino en quien le guarda. Seguridad aún en el padecimiento. La fe verdadera no desconoce el dolor. El creyente sabe que le ha sido concedido no solo creer en Cristo, sino también padecer por él. Filipenses 1:29. Sin embargo, la fe viva le recuerda que el sufrimiento no es derrota, sino parte del propósito divino que conduce a gloria. Por eso, aunque el camino se torne difícil, su confianza permanece inamovible. No se amedrenta, no retrocede, no duda del amor de su Señor. El apóstol Pablo lo afirmó con convicción eterna. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 38-39. Esa es la seguridad de la fe divina, nada puede apartar al creyente del amor de Cristo. Ni la escasez, ni la enfermedad, ni el rechazo, ni la muerte misma tienen poder sobre quien está sostenido por Dios. Con Dios no hay riesgos. El mundo vive entre incertidumbres, pero el creyente camina sobre promesas firmes. La fe de Dios le enseña que con el Señor no hay riesgo alguno. Todo lo que Dios permite obra para bien, todo lo que parece pérdida se convierte en ganancia espiritual. Con Cristo, ni aun el morir es derrota, sino el más alto triunfo. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Esa seguridad sobrenatural libera al creyente del temor. Su vida no se rige por las apariencias, sino por la confianza en que Dios jamás pierde una batalla y jamás abandona a los suyos. Conclusión. La fe de Dios es seguridad, porque descansa en la fidelidad del Dios que nunca falla. Permanece firme bajo su protección y cuidado constante. Acepta el sufrimiento como parte del propósito divino. No teme a la muerte, porque sabe que en Cristo todo es ganancia. Vive convencida de que nada podrá separarla del amor de Dios. Quien posee esta fe no titubea, no se rinde ni se aleja. Su alma descansa en la roca eterna, y su corazón repite con confianza: debajo de sus alas estaré seguro. La fe de Dios es esperanza. Esta manifestación de la fe, la esperanza, a diferencia de la certeza que es objetiva, la esperanza viva, se confirma en la seguridad de lo que no se ve, porque lo que alguno ve ¿a qué esperarlo? Esta manifestación de la fe es gloriosa porque se manifiesta en los momentos de susceptibilidad, cuando las cosas pasan de ser lógicas para esperar únicamente en las promesas y poder de Dios, cuando la inseguridad y la adversidad se percibe y el creyente en esa esperanza en oración se abandona en Dios. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza. Cuando la zozobra genera incertidumbre e inquietud, la esperanza produce tranquilidad y reposo en Dios. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Cuando las cosas se confirman imposibles, en las manos de Dios todo es posible. Romanos 8:24, Salmos 142, 5, Salmo 62, 5. La fe de Dios, al manifestarse en esperanza, revela una dimensión gloriosa y profundamente consoladora. Mientras la certeza se enfoca en lo que el creyente conoce con claridad por la palabra, la esperanza se arraiga en lo que aún no se ve, pero se espera con confianza absoluta en Dios. Como enseña el apóstol Pablo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve,
¿A qué esperarlo? Romanos 8:24. La fe se apoya en la verdad revelada, la esperanza, en la promesa futura. Ambas son inseparables, pero la esperanza florece especialmente en los momentos en que la razón humana se queda sin respuestas. Esperanza viva en lo invisible. La esperanza viva es la confirmación interior de que Dios cumplirá lo que ha prometido, aun cuando todo parezca imposible. Es la virtud que se fortalece cuando la lógica se agota, cuando el alma ya no encuentra caminos visibles, y solo queda esperar en el poder y la fidelidad del Señor. En esos momentos de vulnerabilidad, cuando la inseguridad y la adversidad se hacen sentir, el creyente se abandona en Dios mediante la oración. Entonces repite con el salmista: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza. Salmos 142, 5. La esperanza no niega la realidad de la aflicción, pero la somete a la soberanía de Dios. Es un acto de rendición total, dejar de depender de los propios recursos para confiar plenamente en la intervención divina. Esperanza que produce reposo. Cuando el corazón se llena de zozobra y la mente se inunda de incertidumbre, la esperanza se convierte en un ancla del alma. Le da estabilidad al creyente y le enseña a reposar en la fidelidad de Dios, aun cuando el entorno es inestable. Por eso el salmista declaró: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Salmo 62, 5. La esperanza no es pasividad, sino una confianza activa, que espera orando, creyendo y adorando. El alma que espera en Dios aprende a descansar sin desesperar, a callar sin dudar, y a perseverar sin perder la fe. Esperanza contra toda esperanza. La fe de Dios, manifestada en esperanza, brilla con más fuerza en lo imposible. Cuando las circunstancias se tornan oscuras, cuando los caminos se cierran y las fuerzas humanas se agotan, el creyente descubre que en las manos de Dios todo es posible. Así como Abraham creyó en esperanza contra esperanza, Romanos 4:18, el Hijo de Dios se mantiene firme, sabiendo que su Señor tiene poder para transformar la derrota en victoria, el llanto en gozo y la espera en cumplimiento. La esperanza no avergüenza, porque está fundada en el amor eterno de Dios, derramado por el Espíritu Santo, Romanos 5:5. Conclusión. La fe de Dios es esperanza, porque se afirma en lo invisible y confía en lo que aún no se ve. Permite esperar cuando la lógica se agota y solo la fe sostiene. Se fortalece en la oración y produce reposo en Dios. Da paz en medio de la incertidumbre y seguridad en medio de la adversidad. Confía en que en las manos de Dios nada es imposible. Cuando la fe se transforma en esperanza, el creyente puede decir con plena confianza: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Conclusión. La Iglesia del Señor es consciente de la bendición de creer en Jesucristo y padecer por Él, conoce su responsabilidad en cuanto a la fe, cuidarla, guardarla, afirmarla, acrecentarla, predicación de la que se tiene pleno conocimiento. Nosotros, siempre hemos sabido que nos vamos a enfrentar a una y mil batallas, y nuestra victoria no es salir triunfadores de ellas. Nuestro amado Señor Jesucristo, lo dijo de una manera muy directa y sabia: esta es nuestra victoria, nuestra fe. Porque nuestro triunfo no es la salud. Nuestro triunfo no es la riqueza. Nuestro triunfo no es la prosperidad humana. Nuestro triunfo y nuestra victoria es nuestra fe. La Iglesia del Señor siempre digirió que la recompensa no es aquí en la tierra, sino la corona de la vida eterna, en el reino de los cielos. 1 Juan 5:4. Carta apostólica. Un día recibiremos el galardón de Dios, pero ese galardón no lo vamos a recibir aquí en la tierra. Cuando clamamos en el dolor al Señor, Él nos responde y nos saca de la tribulación, pero ese no es el galardón que el Señor nos ha prometido. El hecho de que nos consuele aquí en la tierra, no quiere decir que ya triunfamos, y porque en la tierra nunca se acabarán nuestras luchas, y nunca terminarán nuestras pruebas, y nunca habrá fin para nuestras angustias, y nunca concluirán nuestras necesidades. Y podremos, incluso, morir, ¿y cómo será el fin de todos? El día que desaparezca la fe en nosotros, ese será el día en que habremos perdido. Ese día nos venció Satanás, pero mientras nuestra fe esté viva, aunque durmamos en el Señor, seremos vencedores. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, Los Ángeles, K. 13 de febrero de 2022. Ministerio Internacional de Ortodoxia de la Doctrina Cristiana. Iglesia La Luz del Mundo. Escuela Dominical del día 26 de octubre de 2025. Tema: la fe de la Iglesia de Jesucristo. Dádiva divina que se manifiesta en certeza, convicción, seguridad y esperanza. A continuación se leerá una porción de una carta apostólica. Hay una bella frase en un himno nuestro:
¿lucharon otros por la fe cobarde he de ser? Yo no estoy hablando de nuestra época, me estoy refiriendo a los hermanos de la primitiva iglesia. ¿Por qué sufrir tanto si la iglesia se iba a ocultar? ¿Si ya no tendríamos predicación de la verdad? ¿Si los santos iban a ser recogidos por Dios? Consideraban que la fe se ejerce hasta el último momento de la vida. Fueron firmes en la fe, pero, además, estaban dejando un testimonio con sus vidas, para los que vendrían después de ellos, que somos nosotros. Así fue la vida de Job, David, Jeremías, Eliseo y tantos fieles de Dios, nos dejaron bellos ejemplos de fidelidad. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, Los Ángeles, K. 13 de febrero de 2022. Introducción al tema. Justificación. La fe en los integrantes de la Iglesia del Señor es conocimiento divino, porque nace por el oír la palabra de Dios. Esta fe gloriosa se confirma en diversas manifestaciones: certeza, convicción, seguridad y confianza. Cada una de sus manifestaciones por su autenticidad divina resplandece y brilla aún más en la adversidad. Al que posee la fe de Dios, las vicisitudes no le sorprenden, las luchas no le asustan, sabe que puede recrudecer el acecho del maligno, es consciente de cuanto puede permitir Dios en su peregrinar, la prueba de fuego no le toma desapercibido. En la certeza, está preparado para presentar defensa y dar razón de su fe, a quien se lo demande. En su convicción, abrazó la doctrina del Señor, adaptó su conducta y buenas obras a una nueva forma de vida, la que es agradable a Dios, es imitador de Cristo, actúa de acuerdo a esa fe viva, es luz del mundo. En la seguridad, sabe que Dios jamás hará algo en perjuicio del creyente o de sus hijos, tiene confianza en Dios, conoce al Señor y nada lo aparta, está en el hueco de la mano de Dios, y Dios es garantía de ganancia, jamás pierde. Cuando la fe se manifiesta en esperanza, en el creyente es una manifestación gloriosa, Dios es su esperanza. La esperanza le permite ver lo que no se ve, y la esperanza no avergüenza. Ante las más férreas batallas, la esperanza le anticipa, al poseedor de esa fe gloriosa, que solo es peregrino en esta tierra y va de paso, ante la dura lid, puede ver el triunfo de la fe, y le hace acreedor a una bienaventuranza gloriosa. Salmo 146, 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Cuando la fe se manifiesta en esperanza, en el creyente ocurre una revelación gloriosa, Dios mismo se convierte en su esperanza. No se trata de una expectativa humana ni de un simple deseo de bienestar futuro, sino de una convicción profunda de que el Dios eterno, fiel y soberano, cumplirá lo que ha prometido. La esperanza, nacida de la fe, le concede al alma del creyente la capacidad de ver lo invisible, de mirar más allá del dolor presente y del peso de las circunstancias. Es una luz que disipa las sombras del temor, una llama que no se apaga ni aun cuando todo alrededor parece perdido. Por eso el apóstol declara, la esperanza no avergüenza, Romanos 5:5, porque está cimentada en el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ante las más férreas batallas de la vida, la esperanza se convierte en el estandarte del alma. Le susurra al corazón herido que no está solo, que cada lucha tiene un propósito divino, y que su peregrinar por este mundo no es en vano. El creyente entiende que es extranjero y peregrino en esta tierra, un viajero que avanza hacia una patria celestial donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni muerte. En medio de la dura lid, la esperanza le permite ver el triunfo final de la fe. Le muestra el cumplimiento de las promesas eternas, y le da la certeza de que toda prueba producirá en él un peso de gloria incomparable. Así, el creyente se vuelve heredero de una bienaventuranza gloriosa, porque ha aprendido a esperar en el Señor con corazón firme y mirada celestial. Y así se cumple la palabra del salmista. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Salmos 146, 5. La fe divina nace por oír la palabra de Dios. La fe que posee la Iglesia del Señor no tiene su origen en milagros o beneficios recibidos del Creador, de los que toda su creación humana es beneficiaria, beneficios y milagros que el Señor al estar en la tierra propició a muchos, y aún así no creyeron en Él. La fe divina es de Dios, porque Él es quien la da, y la hace nacer en el creyente únicamente por escuchar su palabra verdadera. Judas vers. 3. Romanos 10:17. La fe verdadera, la que salva, transforma y sostiene, no surge del esfuerzo humano ni de la simple admiración por los milagros que Dios hace. La fe que pertenece a la Iglesia del Señor tiene un origen celestial, no terrenal. No se produce por la vista ni por la experiencia sensorial, sino que nace al escuchar la palabra viva de Dios. El apóstol Pablo declara en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
Esta afirmación establece el principio espiritual de que la fe no se genera en el hombre, sino que proviene de Dios mismo, quien la implanta en el corazón a través de su palabra. La fe, por tanto, es un don divino, Efesios 2:8, y su semilla germina únicamente en aquellos que escuchan la voz de Dios con un corazón dispuesto. No nace de los milagros ni de los beneficios. Durante el ministerio terrenal de Cristo, muchos fueron testigos de milagros asombrosos, enfermos sanados, muertos resucitados, panes multiplicados. Sin embargo, no todos creyeron en él. Esto demuestra que la fe no se produce automáticamente por ver el poder de Dios, sino por recibir su palabra y creerla. Los milagros pueden despertar admiración o gratitud, pero solo la palabra engendra fe, porque la fe no es una emoción pasajera ni una respuesta momentánea, sino una convicción espiritual arraigada en la verdad eterna. El Evangelio de Juan confirma esta realidad cuando dice: aun habiendo hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Juan 12:37. La razón es que la fe genuina no surge de lo visible, sino de lo revelado por Dios a través de su palabra. El milagro impacta los sentidos, la palabra transforma el corazón. La fe de la Iglesia es divina porque procede de Dios. La Iglesia del Señor no posee una fe fabricada por tradición, cultura o voluntad humana. Su fe es divina, porque Dios es su autor. Él es quien llama, habla y despierta la confianza en aquellos a quienes escoge. Esa fe le permite al creyente no solo aceptar las promesas de Dios, sino también contender firmemente por ellas, tal como exhorta Judas versículo 3. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí Judas subraya que la fe fue dada, no descubierta ni inventada. Es un depósito santo entregado a los creyentes para que la guarden, la vivan y la defiendan. En síntesis, la fe divina nace del oír la palabra de Dios, no de ver milagros ni recibir beneficios. Dios es el autor y dador de la fe, y la implanta en el corazón por medio de su palabra viva. La Iglesia posee una fe celestial, distinta de la fe humana, porque su fundamento es Cristo mismo, la palabra encarnada. El creyente verdadero no se sostiene por lo que ve, sino por lo que oye y cree de parte de Dios. Se manifiesta en certeza, convicción, seguridad y esperanza. La fe de Dios posee sus propias manifestaciones, debido a las causas por la cual Dios la da a sus hijos, tiene la misión de soportar las pruebas en todas sus formas, siempre y cuando se mantenga viva, condición y responsabilidad que recae en el creyente. Esta fe se manifiesta en certeza, convicción, seguridad y esperanza, permanece firme no solamente cuando todas las cosas son favorables, sino que resplandece aún más cuando las cosas parecen adversas, y quien posee esta fe se mantiene inamovible como viendo al invisible, hasta obtener el fin de la fe, la salvación del alma. 1 Pedro 1, 5-9. La fe divina, la que procede de Dios y mora en el corazón del creyente, no es estática ni silenciosa, tiene manifestaciones visibles y poderosas. Es una fuerza espiritual viva, que se expresa en 4 dimensiones esenciales: certeza, convicción, seguridad y esperanza. Estas no son emociones pasajeras, sino evidencias del obrar de Dios en el interior de sus hijos. Una fe con propósito divino. La fe que Dios concede tiene un propósito eterno: sostener al creyente en medio de toda prueba y proceso. No es una fe para los días de abundancia o gozo solamente, sino también para los momentos de dolor, duda o escasez. Por eso Santiago declara: la prueba de vuestra fe produce paciencia, Santiago 1:3. Dios permite las pruebas no para debilitar la fe, sino para purificarla, fortalecerla y hacerla resplandecer. La fe es como el oro, su valor se revela cuando pasa por el fuego. Sin embargo, esta fe debe mantenerse viva, y esa es una responsabilidad que recae en el creyente. La fe no se conserva automáticamente, necesita alimentarse continuamente de la palabra, la oración y la comunión con Dios. Si el creyente descuida su vida espiritual, la fe se apaga, pero si la cuida, crece y se hace inquebrantable. Sus manifestaciones: certeza, convicción, seguridad y esperanza. Certeza es la seguridad interior de que lo que Dios ha dicho es verdad, aunque aún no se vea cumplido. La fe es la certeza de lo que se espera, Hebreos 11:1. La certeza se opone a la duda, es la firme confianza en la fidelidad del Dios que promete. Convicción es la evidencia interior de lo invisible. No depende de lo tangible, sino del testimonio del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Es decir, sé que Dios lo hará, porque Él lo ha dicho. Seguridad es la estabilidad del alma que confía en Dios sin vacilar, incluso cuando los vientos son contrarios. Es la paz interior que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús, Filipenses 4:7,
Esperanza, es la proyección de la fe hacia el futuro. Es la certeza de que lo prometido por Dios se cumplirá en su tiempo perfecto. La esperanza es el fruto maduro de una fe perseverante. Fe que resplandece en la adversidad. La fe divina no se apaga ante la adversidad, sino que se vuelve más pura y luminosa cuando todo parece oscuro. El verdadero creyente no depende de circunstancias favorables para creer, su confianza está anclada en Dios mismo. Por eso, cuando todo parece perdido, la fe se eleva y declara: yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25. Esa fe le permite ver al invisible, como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible, Hebreos 11:27, y así resistir, avanzar y vencer. El fin de la fe, la salvación del alma. El apóstol Pedro lo expresa de manera sublime. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 1 Pedro 1, 5, 9. La meta final de la fe no es recibir bendiciones temporales, sino alcanzar la salvación eterna. Todo lo que el creyente vive, sufre y persevera en la fe, tiene como propósito esa recompensa gloriosa. En síntesis, la fe que Dios da se manifiesta en certeza, convicción, seguridad y esperanza. Su propósito es sostener al creyente en toda circunstancia y conducirlo hacia la salvación. Su fuerza se hace más evidente en la adversidad. Su fin es eterno, la salvación del alma y la comunión perpetua con Dios. La fe de Dios es certeza. La virtud de la fe en la Iglesia del Señor nació por oír la palabra de Dios, es decir, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, conocimiento que por la predicación de la palabra divina fue acrecentando y afirmando la fe. Se manifiesta en certeza, que es el conocimiento claro, preciso y objetivo para dar respuesta y razón sobre lo que el Hijo de Dios cree, es la firme comprensión en la palabra de Dios sin temor a errar. Tu palabra es verdad. Al ser certeza, se cree en Dios, en sus promesas, en su fidelidad y veracidad, en sus caminos, sus determinaciones y tiempos perfectos, para esperar el cumplimiento de todo lo que Él ha prometido. Segunda Pedro 1:3, Hebreos 11:1. La fe de Dios es certeza. La fe divina no es una emoción pasajera ni una mera inclinación del corazón, es una virtud celestial, un don que Dios ha depositado en la Iglesia de Cristo para que viva en verdad, firmeza y confianza. Esta fe nace por el oír la palabra de Dios, tal como lo enseña el apóstol Pablo, Romanos 10:17, y se desarrolla mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, según 2 Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. 2 Pedro 1:3. El conocimiento de Dios, recibido a través de la predicación de su palabra, no solo informa la mente, sino que transforma el corazón. Al oír la palabra, la fe crece, se afirma y se vuelve una certeza espiritual, una convicción firme y consciente acerca de la veracidad de todo lo que Dios ha dicho. La fe se manifiesta en certeza. La fe verdadera se manifiesta en certeza, y la certeza es más que un sentimiento de confianza, es un conocimiento claro, preciso y objetivo que otorga al creyente la capacidad de dar razón de su esperanza. 1 Pedro 3:15. No es una fe ciega ni irracional, es una fe iluminada por la verdad revelada de Dios, sostenida por su palabra eterna. Jesús mismo oró al Padre diciendo: Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Por tanto, la certeza del creyente no descansa en sí mismo, ni en las circunstancias, sino en la veracidad de la palabra de Dios, que no cambia, no falla y no miente. Certeza, creer sin temor a errar. La fe divina da al creyente seguridad absoluta de que lo que cree es verdadero, porque procede de la fuente infalible, Dios mismo. Esta certeza no depende de pruebas visibles, sino de la confianza plena en el carácter de Dios, en su fidelidad, en sus promesas y en sus caminos perfectos. Creer con certeza es decir con el corazón: creo en Dios porque su palabra es verdad. Confío en sus promesas porque Él es fiel. Espero en sus tiempos porque son perfectos. De esta manera, la fe se convierte en una luz interior que ilumina el entendimiento y da reposo al alma, incluso en medio de la incertidumbre del mundo. La fe da certeza de lo invisible. El autor de Hebreos lo expresa con majestuosa claridad. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Aquí la palabra certeza implica una confianza firme, una sustancia espiritual que da realidad a lo que todavía no ha sucedido. La fe, por tanto, no imagina lo que desea, sino que anticipa lo que Dios ya ha determinado.
Es la seguridad de que lo prometido por Dios ya existe en su voluntad, aunque aún no se haya manifestado en el tiempo humano. Conclusión. La fe de Dios es certeza, porque nace del oír la palabra divina. Crecen por el conocimiento del Dios que llama. Se manifiesta en convicción y firme comprensión de la verdad. Descansa en la fidelidad y veracidad de Dios. Permanece esperando con paciencia el cumplimiento de las promesas divinas. El creyente que posee esta fe no teme errar, porque se apoya en la roca firme de la verdad revelada. Tu palabra es verdad. La fe de Dios no se queda en el nivel del pensamiento o del sentimiento, se manifiesta en convicción. La convicción es la firme certeza interior de que lo que Dios ha dicho es verdadero, y de que su palabra es digna de confianza absoluta. Es la fe hecha sustancia en la vida del creyente, no es mera aceptación mental, sino una persuasión profunda del corazón, que transforma la voluntad, el carácter y la conducta. El creyente que posee esta fe no duda del poder, de la fidelidad ni de las promesas de Dios, porque ha sido plenamente convencido por el Espíritu Santo. Tal como Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4:21. Convicción, el fruto del oír y creer. La convicción nace cuando la palabra de Dios penetra el corazón y se arraiga en él. El creyente acepta no solo lo que Dios dice, sino también lo que Dios exige. Su vida comienza a alinearse con esa verdad revelada, y su obediencia se convierte en el testimonio visible de su fe. Pablo lo expresa así: obedecisteis de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos 6:17. Esta forma de doctrina representa el molde divino al que el creyente se somete voluntariamente, dejando que la verdad de Dios moldee su mente, su conducta y sus decisiones. La convicción no solo persuade, sino que impulsa a actuar conforme a la fe. La convicción impulsa a obedecer. Cuando la fe de Dios produce convicción, el creyente no obedece por obligación, sino por amor y certeza. Su obediencia no es legalismo, sino respuesta agradecida al Dios que lo salvó. Esa convicción interior lo lleva a vivir conforme a los valores del reino, abrazando la justicia, la santidad, la misericordia y la verdad. De esta manera, su vida se convierte en una carta viva del Evangelio, un testimonio visible de la fe que profesa. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5:14. Y esa luz no proviene del esfuerzo humano, sino de la convicción firme que arde en el corazón de quien cree de verdad. La convicción imita a Cristo. La convicción genuina lleva al creyente a imitar a Jesucristo, el blanco perfecto de la fe. Cristo es el autor y consumador de la fe viva, Hebreos 12:2. En él vemos la obediencia perfecta, la confianza absoluta en el Padre y la fidelidad hasta la cruz. El creyente convencido busca seguir ese ejemplo, caminando con la mirada puesta en Jesús, confiando en su palabra y reproduciendo su carácter. Sus obras, su servicio y su amor son la evidencia viva de esa fe divina obrando en él. La convicción testifica. La convicción verdadera no necesita proclamarse con palabras, se evidencia con hechos. Las buenas obras del creyente son la demostración tangible de su fe, la manifestación externa de una verdad interna. Como escribió Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. La fe de Dios en el creyente se hace visible a través de su conducta, su integridad, su perseverancia y su amor por los demás. Así, el mundo puede ver a Cristo reflejado en su vida. Conclusión. La fe de Dios es convicción, porque nace del oír la palabra y creerla con todo el corazón. Produce obediencia genuina y transformación interior. Lleva al creyente a vivir conforme a los principios del reino. Refleja a Cristo como modelo supremo de fe y fidelidad. Se evidencia en obras que glorifican a Dios. La convicción no solo cree, vive lo que cree. Y quien vive así, se convierte en luz del mundo y testimonio del poder de la fe divina. La fe de Dios es seguridad. La fe viva, al manifestarse en seguridad, exhibe plena confianza en Dios. Él es garantía de ganancia. Jamás pierde. El amparo divino le hace sentirse seguro ante cualquier circunstancia por adversa que parezca, porque debajo de sus alas estará seguro. El creyente en el Señor es consciente de que le es concedido por Cristo, no solo creer en Él, sino padecer por Él. Pero su seguridad y confianza en el Señor no le amedrenta y nada apaga su fe, nada lo aleja del Señor, ninguna situación por adversa que parezca le hace titubear. Con Dios no hay riesgos, con Jesucristo no hay pérdidas, porque aún el morir es ganancia. Salmos 91, 4, Romanos 8, 38-39. La fe viva, la que procede de Dios,
no solo cree, espera y obedece, sino que también descansa en seguridad. Esa seguridad no es presunción ni autosuficiencia, sino plena confianza en Dios, el cual jamás falla. El alma del creyente se afirma en la verdad de que Dios es su amparo, refugio y fortaleza, y que en él no existe riesgo alguno. Él es garantía de ganancia, jamás pierde. La fe que se manifiesta en seguridad no teme a la adversidad, porque sabe que Dios sostiene todas las cosas y que nada escapa a su control soberano. Seguridad bajo el amparo divino. El creyente que ha depositado su confianza en el Señor vive bajo la cobertura del Altísimo. Sabe que, sin importar lo que ocurra, está guardado en el hueco de la mano de Dios. El salmista lo expresó con ternura y poder. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Salmos 91, 4. Esta imagen divina transmite paz. El creyente es como un hijo protegido bajo las alas de su Padre Celestial. Allí, las tormentas no lo destruyen, las pruebas no lo derriban. Puede enfrentar la vida con serenidad porque su seguridad no está en lo que ve, sino en quien le guarda. Seguridad aún en el padecimiento. La fe verdadera no desconoce el dolor. El creyente sabe que le ha sido concedido no solo creer en Cristo, sino también padecer por él. Filipenses 1:29. Sin embargo, la fe viva le recuerda que el sufrimiento no es derrota, sino parte del propósito divino que conduce a gloria. Por eso, aunque el camino se torne difícil, su confianza permanece inamovible. No se amedrenta, no retrocede, no duda del amor de su Señor. El apóstol Pablo lo afirmó con convicción eterna. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 38-39. Esa es la seguridad de la fe divina, nada puede apartar al creyente del amor de Cristo. Ni la escasez, ni la enfermedad, ni el rechazo, ni la muerte misma tienen poder sobre quien está sostenido por Dios. Con Dios no hay riesgos. El mundo vive entre incertidumbres, pero el creyente camina sobre promesas firmes. La fe de Dios le enseña que con el Señor no hay riesgo alguno. Todo lo que Dios permite obra para bien, todo lo que parece pérdida se convierte en ganancia espiritual. Con Cristo, ni aun el morir es derrota, sino el más alto triunfo. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Esa seguridad sobrenatural libera al creyente del temor. Su vida no se rige por las apariencias, sino por la confianza en que Dios jamás pierde una batalla y jamás abandona a los suyos. Conclusión. La fe de Dios es seguridad, porque descansa en la fidelidad del Dios que nunca falla. Permanece firme bajo su protección y cuidado constante. Acepta el sufrimiento como parte del propósito divino. No teme a la muerte, porque sabe que en Cristo todo es ganancia. Vive convencida de que nada podrá separarla del amor de Dios. Quien posee esta fe no titubea, no se rinde ni se aleja. Su alma descansa en la roca eterna, y su corazón repite con confianza: debajo de sus alas estaré seguro. La fe de Dios es esperanza. Esta manifestación de la fe, la esperanza, a diferencia de la certeza que es objetiva, la esperanza viva, se confirma en la seguridad de lo que no se ve, porque lo que alguno ve ¿a qué esperarlo? Esta manifestación de la fe es gloriosa porque se manifiesta en los momentos de susceptibilidad, cuando las cosas pasan de ser lógicas para esperar únicamente en las promesas y poder de Dios, cuando la inseguridad y la adversidad se percibe y el creyente en esa esperanza en oración se abandona en Dios. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza. Cuando la zozobra genera incertidumbre e inquietud, la esperanza produce tranquilidad y reposo en Dios. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Cuando las cosas se confirman imposibles, en las manos de Dios todo es posible. Romanos 8:24, Salmo 142, 5, Salmo 62, 5. La fe de Dios, al manifestarse en esperanza, revela una dimensión gloriosa y profundamente consoladora. Mientras la certeza se enfoca en lo que el creyente conoce con claridad por la palabra, la esperanza se arraiga en lo que aún no se ve, pero se espera con confianza absoluta en Dios. Como enseña el apóstol Pablo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Romanos 8:24. La fe se apoya en la verdad revelada, la esperanza, en la promesa futura. Ambas son inseparables, pero la esperanza florece especialmente en los momentos en que la razón humana se queda sin respuestas. Esperanza viva en lo invisible. La esperanza viva es la confirmación interior de que Dios cumplirá lo que ha prometido,
aun cuando todo parezca imposible. Es la virtud que se fortalece cuando la lógica se agota, cuando el alma ya no encuentra caminos visibles, y solo queda esperar en el poder y la fidelidad del Señor. En esos momentos de vulnerabilidad, cuando la inseguridad y la adversidad se hacen sentir, el creyente se abandona en Dios mediante la oración. Entonces repite con el salmista: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza. Salmos 142, 5. La esperanza no niega la realidad de la aflicción, pero la somete a la soberanía de Dios. Es un acto de rendición total, dejar de depender de los propios recursos para confiar plenamente en la intervención divina. Esperanza que produce reposo. Cuando el corazón se llena de zozobra y la mente se inunda de incertidumbre, la esperanza se convierte en un ancla del alma. Le da estabilidad al creyente y le enseña a reposar en la fidelidad de Dios, aun cuando el entorno es inestable. Por eso el salmista declaró: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Salmo 62, 5. La esperanza no es pasividad, sino una confianza activa, que espera orando, creyendo y adorando. El alma que espera en Dios aprende a descansar sin desesperar, a callar sin dudar, y a perseverar sin perder la fe. Esperanza contra toda esperanza. La fe de Dios, manifestada en esperanza, brilla con más fuerza en lo imposible. Cuando las circunstancias se tornan oscuras, cuando los caminos se cierran y las fuerzas humanas se agotan, el creyente descubre que en las manos de Dios todo es posible. Así como Abraham creyó en esperanza contra esperanza, Romanos 4:18, el Hijo de Dios se mantiene firme, sabiendo que su Señor tiene poder para transformar la derrota en victoria, el llanto en gozo y la espera en cumplimiento. La esperanza no avergüenza, porque está fundada en el amor eterno de Dios, derramado por el Espíritu Santo, Romanos 5:5. Conclusión. La fe de Dios es esperanza, porque se afirma en lo invisible y confía en lo que aún no se ve. Permite esperar cuando la lógica se agota y solo la fe sostiene. Se fortalece en la oración y produce reposo en Dios. Da paz en medio de la incertidumbre y seguridad en medio de la adversidad. Confía en que en las manos de Dios nada es imposible. Cuando la fe se transforma en esperanza, el creyente puede decir con plena confianza: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Conclusión. La Iglesia del Señor es consciente de la bendición de creer en Jesucristo y padecer por Él, conoce su responsabilidad en cuanto a la fe, cuidarla, guardarla, afirmarla, acrecentarla, predicación de la que se tiene pleno conocimiento. Nosotros, siempre hemos sabido que nos vamos a enfrentar a una y mil batallas, y nuestra victoria no es salir triunfadores de ellas. Nuestro amado Señor Jesucristo, lo dijo de una manera muy directa y sabia: esta es nuestra victoria, nuestra fe. Porque nuestro triunfo no es la salud. Nuestro triunfo no es la riqueza. Nuestro triunfo no es la prosperidad humana. Nuestro triunfo y nuestra victoria es nuestra fe. La Iglesia del Señor siempre digirió que la recompensa no es aquí en la tierra, sino la corona de la vida eterna, en el reino de los cielos. 1 Juan 5:4. Carta apostólica. Un día recibiremos el galardón de Dios, pero ese galardón no lo vamos a recibir aquí en la tierra. Cuando clamamos en el dolor al Señor, Él nos responde y nos saca de la tribulación, pero ese no es el galardón que el Señor nos ha prometido. El hecho de que nos consuele aquí en la tierra, no quiere decir que ya triunfamos, y porque en la tierra nunca se acabarán nuestras luchas, y nunca terminarán nuestras pruebas, y nunca habrá fin para nuestras angustias, y nunca concluirán nuestras necesidades. Y podremos, incluso, morir, ¿y cómo será el fin de todos? El día que desaparezca la fe en nosotros, ese será el día en que habremos perdido. Ese día nos venció Satanás, pero mientras nuestra fe esté viva, aunque durmamos en el Señor, seremos vencedores. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, Los Ángeles, K. 13 de febrero de 2022.